días. Buenos días. Somos los pastores Eddie Y Zulay Villalobos. en nuestro programa semanal de Hablamos de matrimonios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Hoy vamos a estar tratando cuando vienen esos tiempos de tormentas en el matrimonio, ¿verdad? Por supuesto, a todo matrimonio le vienen tormentas, pero es muy importante recordar que el Señor Jesús siempre se va a señorear. Siempre va Amén. a tomar control de las tormentas, a calmarlas, a sacarlas. Y hay pasos bíblicos, pues, hay consejos bíblicos de cómo podemos tomar estos pasos para sobrepasar, para irnos más allá y llegar más allá del tiempo de la tormenta. Amén. Recordemos lo siguiente. En Juan 16:33, Jesús nos dijo que tuviéramos confianza. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí, o sea, en Él, tengáis paz. Amén. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gracias, Señor. En las tormentas, cuando hay fuertes tormentas, ¿no? Hay truenos, hay relámpagos, ¿no? Son cosas que uno escucha y nos está advirtiendo, nos está diciendo que está cayendo, que viene un tormento, está cayendo un torrencial, ¿no? Sí. Y se ven esas manifestaciones de sonido y esos relámpagos. Pero ¿qué es esto? ¿Qué es un relámpago? Mira, la parte negativa se acumula en la parte inferior, mientras que la parte positiva, escucha bien, se acumula en la parte superior. Y cuando crecen estas cargas suficientemente, produce un flujo, esa luz que desciende de unos 200.000 amperes que que cae sobre cualquier objeto. ¿Verdad? Wow. Sí. El fuego de Dios, mis hermanos. Esa es la respuesta de Dios. La manifestación, digamos, física de lo que está pasando. Y lo estoy hablando de una manera para que lo veamos del cuadro espiritual. Lo negativo tiene que ceder ante la presión positiva de arriba. Sí. Y se destruye. Bueno, y hablando de tormentas, la Biblia menciona algunas tormentas. Vamos a ver si recordamos algunas. Por ejemplo, el diluvio, la de Jonás, los discípulos en la barca, Pablo en el mar. Y no nos olvidemos la de Adán y Eva. Gloria a Dios. Yo creo que esa fue una gran tormenta después del jardín. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos recordar en estos tiempos de tormenta? Vamos a ver lo que Dios nos permite recordar en estos tiempos en Marcos 4:35 al 41 dice, en aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que casi ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla y enmudece. Wow. Y el viento cesó y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Wow. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Saben quién es ese? Ese es el poder del Señor. Amén. Que se muestra en esos momentos cuando pasamos por esos tiempos tormentosos. En nuestras vidas particulares, en las vidas particulares de nuestros cónyuges, de nuestros hijos o en nuestras vidas matrimoniales, que también hay tormentas. Sí. ¿Y por qué ocurre? Para que lo veamos en acción. El Señor le dijo, pasemos al otro lado. Vamos
de aquí para allá. Él sabía lo que iba a venir. Claro. Pero no es que Dios evite las tormentas para que tú no las pases. No, el Señor te ayuda en medio de la tormenta para mostrar su Amén. poder, Ujú. para decirte lo que tienes que corregir. ¿Y sabes lo que Sí. dice aquí? Que dice, ¿por qué estáis entonces? ¿Por qué están asustados? Primero, temor. Y segundo, falta de fe. Sí. Falta de fe. Y nos dice allí Ujú. que los discípulos pudieron ver el poder que había en el Señor, que le dijeron, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Wow. Las fuerzas naturales le Ujú, obedecen. ujú. Gracias, Señor. Pero hay tiempos en que el Señor manda la tormenta, Sí, amén. como en el caso de Jonás, ¿no? Vemos un caso bastante patente Sí. cuando el Señor permite la tormenta. Lo vamos a leer en Jonás 1, del 4 al 12. Escuchen bien, esto es Ujú. una historia verídica acerca de un profeta, de lo que él vivió. Sí. Que lo podemos aplicar en nuestras vidas personales y más que nada, estamos hablando de matrimonio en tiempos tormentosos, en Ujú. tiempos de tormentas matrimoniales. Sí, amén. Nos dice así, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Imagínate cómo Wow. sería. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. No hay nada como las tormentas para clamar al Señor, ¿verdad? Sí. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarlas de ellos. O sea, hay que soltar esos pesos, hermano. Esas cosas que están, lo que están es molestando. Hay que soltarlos. Hay que dejarlos ir en la tormenta. Ok. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Muy sencillo. Nosotros en las tormentas, en lo que estamos pasando en nuestro matrimonio, en nuestras vidas personales, no podemos ignorarlas. No podemos decir, bueno, no. Es un momento de clamar al Señor. Amén. Y le dice el dueño del barco, dice, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. El Señor dirigiendo la atención sobre por qué estaba pasando. No queremos echar suertes, dados, cartas, barajas, tarot, lecturas de todas esas porquerías espirituales, Los no. caracoles. Sí, nada de eso. Etcétera. Pero sí creemos en buscar a Dios para saber por qué esto me está ocurriendo. Y el Sí. Señor te lo va a mostrar. Ujú. Te va a mostrar. Si tú eres la raíz, si tú eres el Jonás, Él te lo va a decir. No Sí, para claro. condenarte, sino para que tú busques solución con el Señor. Amén. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Cuéntanos por qué está pasando. Señor, te pido por qué está pasando esta tormenta. Si es que no te estás haciendo el sordo. Ujú. Porque yo sé que ya el Espíritu Santo quizás te lo haya advertido. Sí, amén. Y Jonás le respondió, soy hebreo y temo a Jehová. En ese momento no tenía mucho temor de Jehová. Es Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra, pero le está dando su lugar al Señor. Está comenzando su confesión. Está Amén. comenzando a que ellos vean que Él tiene culpa. Creo que eso es Sí, arrepentimiento. exactamente. Y aquellos hombres temieron sobremanera. ¿Por qué? Sí. Porque Él está admitiendo quién es el Jehová, quién es el Señor. Ujú. Y está admitiendo cuál es su culpa. Y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Él se lo había declarado. Fíjate, el Señor se lo va a decir a otras personas, o se lo va a decir a tu cónyuge, o Es te lo que va a no decir hay a... nada oculto, No hay nada, papi. nada. Si tú estás buscando del Señor, te lo va a decir. Y si estás huyendo del Señor, se lo va a decir a otros. Sí. No para castigarte, para corregirnos, Amén. ¿verdad? Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Imagínate, decía al principio que la nave había tanto viento y mar
que una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. A caer el agua y iban a morir todos. Pero Jonás fue honesto y le dijo, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Admite Wow. tu culpa. Toma la responsabilidad por lo que está pasando en tu matrimonio. Mm, Toma la responsabilidad porque está pasando en tu vida personal, que se está reflejando en tu matrimonio, ujú. en tus hijos. Y pídele al Señor y dile al Señor, perdóname. Perdóname. Aquieta estas aguas, Señor, con este mi arrepentimiento, pero ayúdame a cambiar. Amén. Y fíjate que un buen consejo que te doy, que si estás en una tormenta en este momento, pues no trates de escapar de esa tormenta que es Dios quien te la manda. ¿Sí? No trates de escapar. Jesús siempre se enseñorea de la tormenta. Sí, Señor. Entonces, si tú clamas a Él te responderá y te librará de esa tormenta en la que estás en este momento. No importa de dónde vengas, no importa de dónde vengan tampoco las tormentas. Nuestro Dios puede usar cualquier situación para nuestro bien. Y lo importante es que seamos, Abiertos, no, honestos. que sepamos por qué está ocurriendo la tormenta. No es que tienes una tormenta en tu matrimonio y tú, ay, yo no sé por qué está pasando eso. Sí, culpa de Porque ella o eso culpa es de él, sí. mentira. Sí, sí, sí. Uno siempre lo sabe, porque el Señor se lo manifiesta primero al malhechor. Entonces, sabemos por qué está ocurriendo esa tormenta en tu vida y en tu matrimonio. Y Jonás lo sabía, ¿verdad? sí, Jonás lo sabía. Y tú lo sabes. Y otros lo sabrán porque así como en la barca el Señor se los mostró a otros también. Entonces, esto puede convertir el tiempo de tormenta en un tiempo de crecimiento y aún de gozo. Porque no hay nada más gozoso que reconocer tus problemas, que reconocer tu culpabilidad. Te quita un peso de encima. Sí. Santiago 1, 2 y 4 dicen, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces, te recomiendo, si en este tiempo estás pasando por esa tormenta en tu matrimonio, lo mejor que puedes hacer es irte al fondo de la nave, pero no para dormir, sino para acostarte ahí y arrodillarte y decir, Señor, muéstrame, me quito toda careta, todo ropaje, toda cosa que me está impidiendo ver por qué está pasando esta tormenta. Muéstramelo, porque quiero cambiar. Quiero que me ayudes. Y Él lo hará. Y es muy bueno, ¿no? Esta parte, ¿no? Que dice, mantenga la paciencia, o sea, el versículo que leíste de Santiago 1, Ujú. del 2 al 4, dice, mantenga la paciencia su obra completa. ¿Para qué? Para que seamos limpios, Amén. honestos, abiertos, Ujú. para que no nos falte cosa alguna. O sea, siempre pensamos en lo material, en lo Sí, espiritual. O sea, pedirle al Señor, ayúdame a tener paciencia, a pasar por esta tormenta, a reconocerla, para que me limpies, para que me sí, acerque a amén. ti. Amén. Ahora, ¿qué podemos hacer cuando sentimos que nos hundimos? Esto es un consejo. ¿Sabes qué puedes hacer? Clama al Señor. Él es nuestro salvavidas. Te estás hundiendo en las aguas de la tormenta, te estás hundiendo en las aguas de los problemas de tu matrimonio. Clama al Señor, no huyas, no trates de decir, bueno, eso es culpa de tal cosa, o culpa de fulanito, o hace 10 años atrás me hiciste esto. No, te estás hundiendo en el ahora. Sí. Busca al Señor como tu salvavidas. Mateo 18, 19 y 20 nos dice, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren,
les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Amén. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de nosotros. Busca apoyo espiritual. Sí. Busca orar. Mira, dirígete a tu esposa, a tu esposo. Dile, mira, vamos a orar. Estoy hundiéndome, necesito el salvavidas. Busca la voluntad de Dios para tu vida, para tu pareja. Comprométete a seguirla. Amén. Dice, Señor, cámbiame, perdóname, ayúdame. Me estoy hundiendo en estas aguas profundas. Estoy Sí. llevando mi matrimonio a la destrucción o camino a que no hay salida y mi familia está yendo conmigo. O Primera de Juan 5, 14 y 15 nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, la voluntad de Dios es arreglar tu matrimonio, ¿verdad? Es la voluntad de Dios que te endereces, es la voluntad de Dios que se enderece tu esposa, que se enderece tu esposo, se enderece tus hijos. Sí. Él nos oye, dice el verso. Amén. Y continúa el verso diciendo, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esto me recuerda, papi, una anécdota que una vez nos fuimos de vacaciones con nuestros 2 hijos menores que ya habían salido de bachillerato y los otros, porque tenemos 6, no se olviden, estaban trabajando, no podían ir. Entonces nos fuimos con ellos 2 a esta isla en un lugar muy hermoso. Y Hacer la obra de Dios, a predicar. estábamos de vacaciones, pero también estábamos predicando. Y en una de esas nos fuimos a la playa a bañarnos un ratico. Y resulta que esta playa nosotros no sabíamos, pero de vez en cuando se formaban unos remolinos así. Y estos remolinos te chupaban y te llevaban hasta cierto punto, algunas veces hasta alta mar. Y ahí te soltaban. Y habían salvavidas en la playa, pero en ese momento no había. Y nosotros estábamos, bueno, disfrutando de lo mejor ahí, había gente al lado de nosotros y todo. Pero vino este remolino y me agarró. Y cuando el mar se estaba retirando, yo no me podía ni siquiera parar. Esto me estaba jalando con una fuerza que yo empecé a orar en mi corazón y a pedir ayuda a mi esposo y a mis 2 hijos. ¿Y qué pasó? Que Dios me escuchó y la ayuda vino rápidamente. Inmediatamente mi esposo me dio la mano y mis hijos agarraron la mano de su papá y el otro agarró la otra mano e hicieron una cadena y jalaron y así me sacaron de ese remolino que me estaba chupando, de esa corriente fuerte que me hubiera llevado quién sabe hasta dónde. Pero porque clamé y porque pedí ayuda, la ayuda vino y en el momento adecuado. Entonces, hermanos, tenemos que tener todo el tiempo buena comunicación con el Señor, porque uno no sabe, así como era un momento de distracción, de disfrutar, uno no sabe cuándo vienen las tormentas en tu vida. En Efesios 5, 22 y 23 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como iglesia, la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a su marido. Aleluya. En todo. Gloria a Dios. Y maridos, amad a vuestras mujeres, te quiero mucho, así como Cristo amó a la iglesia. Gloria a Dios. Y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Así también, maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne,
sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Sí. Pero por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, Amén. y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Aleluya. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Esto comienza con una comunicación entre tú y Dios y se extiende a la comunicación entre tu esposo y tú. Sí, ¿no? O sea, interesante, ¿verdad? Comienza Sí. pidiéndonos que nos sujetamos. Luego, que nos amemos. Así compara a Cristo amando a la iglesia. Nos llama ya a nosotros dos Sí. iglesia. ¿Por qué? Porque cuando estamos reunidos dos o más en su nombre, estamos ante la presencia del Señor. El Señor está con nosotros, ¿verdad? Amén, amén. Y dice que por eso murió Cristo, por tu matrimonio. Y cuando estamos unidos, hay comunicación con el Señor, como puso mi esposa ese ejemplo, ¿no? Que clamó al Señor y el Señor la libró de esa fuerza que la estaba jalando por debajo hacia el mar. Gracias, Señor. Así es como comienza tu comunicación con Dios, teniéndola tú personalmente, teniéndola en acompañamiento con tu cónyuge, ¿verdad? Teniéndola en acompañamiento con tu familia. Amén. Y así como el Señor nos saca de la tormenta. Sí. Ahora, reconoce las diferencias que hay en la manera de comunicar. Job 41, 16 y 17 nos dice, el uno se junta con el otro, que el viento no entra entre ellos. Están tan juntos que la tormenta no puede entrar. Wow. ¿Entiendes? Y sigue. Pegado está el uno con el otro. Están trabados, unidos, enlazados entre sí, que no se pueden apartar. Gloria a Formamos Dios. murallas de nuestra unión. Pero ¿sabe cuál es el lema del diablo? Divide. Y conquista. Pasan esos vientos y nos tumban. Unidos venceremos. Amén. Otra de las cosas que nos ayuda mucho en lo que es pasar por las tormentas, salir de las tormentas, es practicar el perdón. Amén. Además de la comunicación, además de pedir ayuda al Señor cuando nos unimos, está el perdón. Mateo 18, versículos 32 y 33 nos dice, entonces llamándolos el Señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No deberías tú también tener misericordia con tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? O sea, el Señor te ha perdonado a ti. Y estoy hablando de aspecto de hombre, esposo, padre. También no puedes tú perdonar los pecados, los errores, las desavenencias, la falta de comunicación que hay de tu esposa hacia ti. Si Dios te perdonó a ti, también tú deberías perdonar. Porque perdonar alivia las cargas y fortalece tu matrimonio. Y es una de las cosas que el Señor me trajo a mí personalmente, ¿verdad? Afirmarle a mi esposa, es que no hay cosa que pudiera hacer ella que yo no le perdonara. ¿Verdad? Gracias, Señor. Claro. Y lo mismo de mi parte hacia Él, te lo digo. Sí, amén. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Esperar en el Señor. Que Éxodo 14:14 nos dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Sí. Y en Isaías 40:31 también nos dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, mira, muchos matrimonios son destruidos por tomar acción en medio de la tormenta cuando la calma estaba justo así por venir. Sí. Pero se apresura y no espera en el Señor.
pero conozco muchos que siguen más fuertes que nunca. ¿Sabes por qué? Porque esperaron y fueron rescatados. Sí, Entonces, si Jesús es tu Señor, no debes tomar acción hasta que oigas claramente en Él, especialmente en este momento en que te encuentras, en este desánimo, en esta batalla que piensas que es lo más fuerte que te ha pasado en tu vida. Bueno, para todo. No tomes ninguna decisión. Señor, háblame. sí. Dame una señal de que tú quieres que yo haga eso. Y no lo tomes en tu propia justicia. O sea, mira los pasos, ¿no? Reconoce de que estás por una tormenta, Ujú. sea por X causa, sea por ti, sea por tu cónyuge, sea por cualquier hecho. Si es por ti, arrepiéntete y busca al Señor, ¿verdad? Otro paso, mantén una buena comunicación con el Señor, Amén. con tu esposa, con tu esposo. Claro. Otro de los pasos, perdona, ¿verdad? Ujú. Y este último paso del que habló mi esposa, espera en el Señor. Sí. Espera que Él se mueva. Ujú. Busca esa señal, vosotros estaréis tranquilos, dice Éxodo 14, Ujú. 14. Los que Amén. esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Pídele al Señor, Señor, aquí estoy, Señor. Estoy aquí a tus pies, Señor. Renueva mis fuerzas, Señor. Te entregamos este momento en tus manos, Señor Jesucristo. Amén. ¿Ves? Pero ayúdame a moverme cuando me tenga que mover. ¿Entiendes? No es que, bueno, ya, se acabó la tormenta. No, espera, espera el resultado. Sí. Espera lo que Dios quiere decir, que te dice que lo que tú hagas, ¿verdad? Amén. ¿Por qué? Porque es muy importante mantener tu enfoque en Dios y no en la tormenta. Mantén tus ojos en Jesús. Amén. Mateo 14, del 28 al 31, es un verso de muy buena enseñanza y lo hemos repetido muchas veces. Dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ujú. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mm. Pero a ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a Wow. hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Ujú. Y al momento extendiendo la mano hacia de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero Sí. al ver el fuerte viento, al ver la tormenta, le faltó la fe, ¿verdad? Pero gracias a Dios que Pedro le dijo, en lugar de hundirse, claro, el Señor no le iba a dejar hundido, pero él clamó al Señor en ese momento. Él quitó Mm. los ojos del Señor y lo puso. Lo primero que nosotros vemos cuando quitamos los ojos del Señor, lo primero que vemos es a nosotros mismos, hermano. Y esto es importante, esto es algo primordial, muy importante, con las que tú hagas, porque van a venir tormentas, te vas a encontrar tormentas Amén. tú y tu matrimonio y tus hijos. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué hacer en estos momentos de dificultad? Porque ya sabemos que en un momento a otro todos tenemos esas tormentas en nuestros matrimonios. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esos momentos de dificultad, de problemas, de tormentas, de crisis que vendrán en nuestras vidas personales y matrimoniales? Lo importante es que mantengamos presente y no quitemos los ojos de la meta. Es que estos momentos cumplen un gran propósito en nuestras vidas. Muy importante. Señor, por algo me estás mandando esto, por algo estás permitiendo este problema. Y que en esos momentos digamos, bueno, Señor, ayúdame a cumplir este propósito que tú tienes para mí en mi vida. El propósito primero es acercarnos más al Señor en busca de su presencia, de limpiarnos y de aprender a nadar juntos. No hay nada como los problemas para buscar al Señor, porque, sabes, nosotros en nuestra vida matrimonial hemos aprendido que podemos tener paz en medio de la tormenta. Amén, amén. Padre, te pedimos que nos ayudes, Señor, a venir ante ti, a buscar tu rostro en estos momentos de tormenta, tormentas personales, tormentas matrimoniales, tormentas
familiares, Señor Jesús, para buscar, Señor, saber la razón, escuchar de ti por qué está ocurriendo. Si tiene algo que ver conmigo personal, ayúdame, Señor, a restaurarme, Señor, a no huir de la tormenta, a no ser tragado por el mar, Señor Jesús, sino mantener mis ojos en ti. Si tengo que perdonar, ayúdame a perdonar. Si me falta comunicación contigo, me va a faltar comunicación con mi esposa. Señor, pero lo importante de todo es que clamemos a tu nombre. Clama a mí, dice Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Amén. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces o que muchas veces ignoramos. No queremos ni siquiera, Señor, clamar para que nos las digas. Ayúdanos, Señor, a ser honestos contigo, porque para ti no hay nada, nada oculto. Sí, Y Señor. perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Un beso grande a todos. Amén.